Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno es nuestro Dios maravilloso que nos permite tener este tiempo de estudio, este tiempo de palabra. Nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios y realmente estamos agradecidos con Él. Un saludo para toda la iglesia cristiana Dios es fiel, un saludo para los amigos y hermanos que se conectan también. Estamos nosotros acá en Quito, Ecuador, y sabemos que la palabra del Señor se esparce por el mundo entero a través de este medio de comunicación, a través del internet, y es un saludo prácticamente para
todo aquel que escucha este mensaje. Los días miércoles tenemos tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y desde ya hace algunas semanas atrás, y algún tiempito atrás, hemos venido estudiando las cartas de Juan, las cartas del apóstol Juan, no el Evangelio, sino las cartas que están prácticamente al final de la Biblia. Hemos revisado la primera carta de Juan, una carta hermosa, con mucha enseñanza. La segunda carta también de Juan, una carta corta ya. Y esta tercera carta de Juan, que prácticamente hoy estaremos terminando el estudio, revisando el versículo del 9 al 15. La tercera carta de Juan tiene solamente un capítulo, y la semana anterior ya revisamos desde el versículo 1 hasta el 8, y hoy vamos a terminar desde el versículo 9 hasta el 15. Vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos. Tercera de Juan 1 del 9 al 15 dice así. Podemos leer juntos. La palabra del Señor dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Versículo 13, para finalizar, dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Mire esta carta bastante personal que escribe el apóstol Juan y que nos deja enseñanza profunda para nuestra vida cristiana, totalmente. Habíamos revisado en el inicio de esta tercera carta de Juan, por el versículo 1, y que se hablaba de un amigo, de un hermano, de un siervo que era de nombre Gayo. Este hombre era de alma próspera, era un hombre hospitalario, un hombre fiel. Y así inicia esta tercera carta con cosas hermosas, con luz, con cosas brillantes, pero resulta que la iglesia también tenía sombras profundas, cosas oscuras. Y ahí aparece un conflicto, aparece un personaje oscuro llamado Diótrefes. Dice la palabra, en lo que acabamos de leer, que este hombre amaba el primer lugar, amaba tener el primer lugar, y además rechazaba a los siervos de Dios, a los apóstoles, y a aquellos que solían recibir a estos siervos de Dios, los expulsaba de la iglesia. Entonces aquí Juan primero inicia con una parte hermosa de brillo, de luz en los siervos de Dios, pero señala el pecado dentro de la misma iglesia con claridad y nos advierte, inclusive hasta nuestros días nos advierte de este tipo de peligros. Bíblicamente nosotros podemos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que cumplen diferentes funciones. Pero este cuerpo de Cristo está compuesto por pecadores que estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto, nos equivocamos, fallamos, pecamos. Entonces, en nuestros días, en la actualidad, dentro de nuestras congregaciones, puede haber diótrefes, gente que tenga estas
características y que se desenvuelven normalmente entre nosotros. Mire, en la parte teológica, a la iglesia se nos ha llamado a tener una disciplina amorosa, eclesial y firme. Pero también nos enseña a seguir el bien, siguiendo el ejemplo de este otro hombre que se menciona en estos últimos versículos, llamado Demetrio. Entonces, por un lado está Diótrefes y por otro lado está Demetrio, y que de manera inicial también hablamos de este hombre llamado Gayo. Bueno, estos son como los personajes de esta tercera carta de Juan. Quisiera que tenga en su corazón y en su mente también un versículo clave de todos estos que hemos estado leyendo. En este punto quisiera que tome en cuenta el versículo 11 que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y ¿sabe qué? Creo que el Señor está hablando a nuestro corazón ya en este momento, a través de su presencia y de su palabra. Y podríamos decirle: Señor, te pido con humildad, con claridad, con certeza, que nos ayudes, Señor, a reconocer nuestro pecado, nos ayudes a reconocer nuestro orgullo, nuestra vanidad. No queremos ser como Diótrefes. Danos el corazón como de Demetrio, que tiene buen testimonio de todos los demás. Señor, ayúdanos, por favor, y nos ponemos siempre en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos en sí al estudio de esta noche. Primero tenemos una advertencia. Esta advertencia es contra Diótrefes, y vemos que ahí se puede ver en las Biblias de estudio. Si usted tiene una Biblia de estudio, va a ver que ahí dice la oposición de Diótrefes. Inicia así, diciendo la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Quedémonos con esta primera parte. Yo he escrito a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto de yo he escrito a la iglesia? El anhelo del apóstol Juan era estar en comunicación con la iglesia. Pero resulta que aparece un hombre llamado Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar. Quiero explicar esto de el primer lugar, porque tal vez alguien dice y piensa: ¿qué tiene de malo querer tener el primer lugar? O sea, es que aquí en ningún momento está hablando de tener una buena actitud positiva, ganadora. No está hablando de eso. Está hablando prácticamente de orgullo y de altivez. Fíjese usted, ¿qué nos dice la palabra? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, quiere tener el primer lugar, quiere tener ser el centro de la historia, quiere ser el rey de la fiesta, como suelen decir normalmente. Y hermanos, eso está en contra totalmente de la palabra, porque esto muestra orgullo y altivez. Y en teología, si uno revisa el contexto de toda la palabra de Dios, cuando se habla de un siervo de Dios, de un hombre o mujer que está sirviendo al Señor, el llamado es a servir, no a dominar. Vea, el llamado de Dios es a servir, no a dominar. Aquí Diótrefes amaba el liderazgo que tenía por el poder que podía obtener y el dominio que tenía sobre los demás, más que por el mismo servicio a Dios. Ahora, la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 27, dice lo siguiente: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea que si Diótrefes,
quería ser el primero entre todos ellos, primero debía mostrar ser siervo de Dios y ser siervo de los demás. Este es un requisito que bíblicamente y teológicamente encontramos, hermanos amados. Aquí no, en la vida cristiana verdadera, real, no cabe ganar la autoridad a la fuerza, con altivez y orgullo. Se necesita realmente ser siervo. Y cuando una persona es siervo y le sirve a los demás, manteniendo los límites adecuados, verá que le estoy diciendo esto, manteniendo los límites, no, sin el abuso y todo, bueno, todo lo que podamos pensar por ese lado. Cuando uno es un verdadero siervo, este hecho de autoridad sale de manera innata. Dios levanta a sus siervos. Ahora, este hombre amaba tener el primer lugar. Ahora dice que también no recibía a los siervos de Dios, porque claramente está diciendo el versículo, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Este no nos recibe es rechazo por completo. Este hombre llamado Diótrefes estaba rechazando primero al apóstol Juan y a todos los enviados por el apóstol Juan, a todos los enviados que iban con un corazón fiel a compartir el mensaje de Dios. Este rechazo es un acto de rebelión en contra de la autoridad que Dios mismo había levantado, que el Señor Jesucristo mismo había establecido en su iglesia, y era un acto reconocido, era una situación reconocida en el apóstol Juan, pero este hombre se oponía a la autoridad que Dios mismo había establecido. Y la palabra del Señor nos enseña que el que se opone a la autoridad prácticamente se está oponiendo a Dios mismo. No recibía a los siervos de Dios. Y luego esto es interesante porque dice, por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea que este hombre, Diótrefes, era un hombre lleno de orgullo, un hombre que estaba oponiéndose a la voluntad del Señor, pero además estaba parloteando, estaba calumniando, estaba acusando y difundiendo mentiras en contra de los siervos de Dios. Estas palabras de aquí evidencian que este hombre llamado Diótrefes tenía un corazón contaminado, pero resulta que ellos estaban ahí en la misma iglesia. Un corazón contaminado dentro de la misma iglesia. Mire, al punto que se evidencia este corazón del ser humano contaminado. Y yo sé que podríamos empezar a hablar de los corazones contaminados que existen en nuestros días dentro de la misma iglesia, y hay que tener cuidado, mucho cuidado. Es más, la misma apostasía se sabe que nace de la misma iglesia. Pero resulta que eso no es todo, porque dice que no contento con estas cosas, mire, con todo lo que ya este hombre Diótrefes había hecho, dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, hace evidente su autoritarismo, ¿sí? Porque prohíbe, y luego al que no se acataba a esta norma, los expulsaba de la iglesia. Llega prácticamente al extremo de excomulgar a quienes practicaban que la hospitalidad, que se dice, de la cual se habla en el versículo 1, 2, con este hombre llamado Gallo, y que es digno de ejemplo, pero este hombre se estaba oponiendo a quienes practicaban la hospitalidad. O sea, estaba trastornando los valores del reino. Echaba fuera a los fieles y acogía a quienes les hablaban el error. Mire,
En Romanos capítulo 16, versículo 17, esta carta del apóstol Pablo, dice lo siguiente, Romanos 16, 17, dice: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea que nosotros debemos estar pendientes, debemos tener nuestra mente, nuestros ojos bien abiertos dentro de la misma iglesia con respecto a aquellos que están causando división, aquellos que están causando tropiezo, y dice que hay que apartarse de ellos. Mire, esto es realmente digno de tomar en cuenta. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. O sea que inclusive había la opción y la posibilidad de que el apóstol Juan, cuando vaya, encare esta mala actitud que tenía este hombre llamado Diótrefes. Bueno, creo que esta primera parte, hermanos amados, nos hace tomar en cuenta qué es lo que no se debe hacer. Este hombre llamado Diótrefes era como un cancerbero, como un portero bravucón, como un perro que mordía a los amigos de los dueños y dejaba entrar a los que no estaban invitados. Hacía todo lo contrario. Su celo por su propio territorio, por su espacio, estaba siendo amenazado, y ese celo se hace presente. Y siente que le roban, siente que le quitan, siente que le invaden, y no le importa la pureza de la iglesia ni la certeza de la palabra predicada. Simplemente veía enemigos que le estaban robando su puesto, que le estaban robando su preeminencia dentro de la iglesia, y esto se convirtió en un conflicto. Esto que está pasando nos debe servir para que nosotros, hermanos, examinemos nuestros corazones. Esto es para examinar nuestro corazón y saber cómo estamos actuando nosotros como siervos de Dios. Estamos buscando siempre el primer lugar en el grupo donde nos desarrollamos, en la familia, en el trabajo. El primer lugar me refiero, hermanos, a esto de tener dominio, poder, orgullo, altivez. Recordemos que el verdadero liderazgo, el verdadero servicio es ser, valga la redundancia, un siervo de Dios y un siervo de los demás. Recordemos que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, lavó los pies de sus discípulos. Y antes que buscar contienda y pleito y imposiciones, nosotros somos llamados a apacentar la grey de Dios. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Escucha esto como dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Fíjese, esto es importante, no por fuerza. O sea, no se trata de ejercer dominio y poderío ahí, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplos de la grey, del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, si tú conoces a un Diótrefes moderno, contemporáneo, conoces a alguien que divide, que calumnia, que expulsa, obra con prudencia, ora por él, mantén la unidad con la verdad del Evangelio y sé muy prudente. Y que el Señor nos libre, hermanos, que el Señor nos libre de caer en actitudes como las tuvo este hombre. Pero hay otra parte en el estudio de esta noche que va desde el versículo 11 al versículo 15, que ya se toma en cuenta el nombre de otra persona, Demetrio. Y aquí vemos el ejemplo de Demetrio y obviamente la exhortación o la salutación final en estas palabras del apóstol Juan. Vamos a leer estos últimos versículos, desde el 11 al 15, hermanos amados.
Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La reflexión que hace aquí en este versículo 11 es hermosa y va en concordancia a todo lo enseñado en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor. No imites lo malo, sino lo bueno. Esta es una regla prácticamente de vida sencilla, práctica y profunda. No imites lo malo, sino lo bueno. El bien y el mal, como ustedes saben, hermanos, son definidos por la palabra de Dios. En la palabra de Dios está establecido qué es lo bueno, qué es lo malo. Y la imitación es el mecanismo del discípulo para poder ser efectivo en las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 9, ¿qué es lo que dice de una manera directa? Dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Bueno, esto es fuerte, esto es retador para la vida de un cristiano, porque ser primero imitador de Cristo, o sea, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, es algo de valientes, es algo realmente de renuncia a muchas cosas en la humanidad. Pero el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí. Es que aquel que quería ser un discípulo de Dios tendría que seguir las pisadas del Señor Jesucristo y de los siervos del Señor Jesucristo. En Filipenses 3:17 también dice de la siguiente forma: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Nuevamente el apóstol Pablo haciendo énfasis en esto: sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen. O sea, mirad quería decir, imita a los que están viviendo según el ejemplo que nosotros estamos dando. Somos imitadores de Cristo. Seguimos las pisadas del Maestro. Y en Primera de Pedro 2:21 también, para poner otro ejemplo bíblico, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, toda la base es Cristo. Entonces, el siervo de Dios es imitador de Cristo. Y aquellos que están siendo discipulados son imitadores de los siervos de Dios, que son imitadores de Cristo y que son seguidores de Cristo. Mis hermanos amados, entonces, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero luego nos está diciendo: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, nos habla de un hombre aquí llamado Demetrio, que tiene un buen testimonio de todos. Este es el contraste de este hombre que estábamos hablando hace un momento, llamado Diótrefes. Demetrio es contraste de Diótrefes. Demetrio recibe un triple testimonio, un buen testimonio, triple buen testimonio de todos, de la verdad misma y de los siervos y del apóstol. O sea, la vida de Demetrio estaba en armonía con el evangelio que se predicaba. Siguió el ejemplo de Cristo. Mire, nosotros deberíamos ser imitadores de Demetrio. Así como hablábamos en un inicio de este hombre llamado Gallo, también de Demetrio, porque ellos seguían el ejemplo de Cristo. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Vosotros también hagáis. Hermanos amados, entonces aquí hay un hombre que era ejemplo para la gente de ese tiempo, pero también para nuestros días.
Ahora, el apóstol Juan también hace aquí una referencia hermosa porque dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlos con tinta y pluma. Espero prácticamente verte pronto para que así podamos hablar cara a cara. Aquí el apóstol Juan está valorando la comunión personal. Qué bueno poder tener una comunicación a través de un escrito. Hoy por hoy existen los mensajes, los chats, el WhatsApp, bueno, el Messenger, un montón de formas de comunicarse, pero nada va a suplantar el hablar frente a frente. La carta es útil, los mensajes son útiles, pero la presencia física es mejor. Miren, hoy por hoy existen estas herramientas donde nosotros nos comunicamos a través de esta transmisión, a través de este video, pero nada va a reemplazar el poder tener una conversación un día domingo, el poder saludarnos y hablar cara a cara. La presencia física es mejor. Congréguese, mi hermano, aquí hay un llamado a estar juntos como iglesia de manera presencial también. La iglesia es una familia donde uno se encuentra, donde uno se abraza, donde uno se anima. Y termina la carta del apóstol Juan con una despedida prácticamente que dice la paz sea contigo, en el versículo 15, ¿no? La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta es la bendición final, la despedida final. De lo que está hablando es de que la paz de Cristo llene los corazones de los demás, esa paz que nosotros sabemos que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dejó el Señor, que nos llena nuestro corazón, que nos quite el temor. En Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la paz de la cual está hablando aquí el apóstol Juan, la paz del Señor que nos ayuda a seguir adelante. Ahora, hermanos, para ir terminando y concluyendo, quiero, ilustrar a este hombre llamado Demetrio como un faro que guía a esos barcos en la noche. Su vida era visible, su vida era clara, era confiable. Este hombre llamado Demetrio no necesitó autopromocionarse, sino que su testimonio habló por sí mismo y la gente lo reconoció. Y creo que vale la pena esto tener en nuestro corazón y decidir en nuestro corazón ser un Demetrio. Seamos un Demetrio en medio de donde nos desarrollamos, en el entorno en el que estamos. ¿Qué implica esto? Ser buen testimonio, incluso entre los que no nos conocen. Vivir de una manera que la verdad misma pueda dar testimonio de nosotros, que nuestra propia vida pueda dar un buen testimonio de lo que creemos, de lo que somos. Y al final de esta carta nos habló de los amigos. La iglesia es una comunidad de amigos, de hermanos y amigos en Cristo. Ahí se fortalecen lazos de amistad, se hace amistad que dura por muchos años, a veces amigos que no se ven en algún tiempo, pero que en los momentos más difíciles, ahí cuando más se necesita, es cuando ahí están. Y fortalezcamos esa amistad, hagamos la llamada correspondiente, enviemos un mensaje, busquemos un encuentro cara a cara, un café, un almuerzo, una cena, un tiempo para compartir entre hermanos. Para concluir, hermanos amados, les digo que hemos visto en esta tercera carta de Juan y especialmente en esta segunda parte, hemos visto el contraste entre Diótrefes y Demetrio. Hemos visto que hay que tener un buen testimonio. Esta tercera carta nos ha llamado a imitar lo bueno y a valorar lo bueno y tener comunión personal. Miren, la iglesia ha tenido siempre que estar lidiando con la oposición interna. Siempre
Ha contado con hermanos fieles como son Gallo o un Demetrio de manera representativa para la iglesia de hoy. Y tú puedes ser uno de ellos, pero también hay que ser conscientes que habrá un Diótrefes, que habrá alguien que se oponga y que el Señor obre y obre en esos corazones. Oremos, mis hermanos, para este tiempo final. Señor, mi Dios, te damos gracias por este estudio que nos permites tener, por esta tercera carta de Juan, este pequeño libro, pero con grandes enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos guardes del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, Señor. Que tu Espíritu, que tu Santo Espíritu nos conceda un corazón humilde, un corazón servicial, un corazón hospitalario, que podamos poner nuestros hogares, nuestras casas al servicio tuyo, lo que tú nos has dado, Señor. Señor, donde haya conflicto en la iglesia, pon tu paz, mi Señor. Donde haya calumnia, pon tu verdad, mi Señor. Donde haya división, Señor, que sea tu amor gobernando primero en todo eso. Señor, ayúdanos a ser una herramienta útil de unidad, a ser esos constructores de puentes, de esos constructores y portadores de tu gracia, mi Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu iglesia, mi Señor. Gracias por cada hijo tuyo que es parte de este tiempo de estudio. Mis hermanos, reciban esa bendición que viene solamente del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estaremos viendo, mis hermanos, en una próxima oportunidad, en un nuevo estudio. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.